Sí tiene, todo el mundo tiene, ¿no? Hola, hola. Sí. Todo el mundo tenéis algo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Bienvenidos a los que hayáis llegado por primera vez al área de la ciencia, el espacio de ciencia de la Feria del Libro que organizamos ya desde hace 8 años el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín. Bueno, hoy tenemos una charla especial. Normalmente las charlas son a las 7 y a las 8, pero hoy tenemos una especial a las 9 que nos hace mucha ilusión. Nos la va a dar mi compañera Sara Casoli del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sara es investigadora, es experta en galaxias activas y en supervientos, pero sobre todo desde hace ya unos años Sara está desarrollando una vocación maravillosa por la divulgación científica y está haciendo cosas absolutamente increíbles. Aparte de que tiene una carrera súper intensa, está participando en un montón de cosas, ha hecho un TED, FailLab, en Desgranando Ciencia, por cierto, la vais a ver cerrando el sábado 17 todo el evento de Desgranando Ciencia en el Parque de las Ciencias, no lo perdáis. Y sobre todo está explorando y trabajando muchísimo en una maravilla que es la fusión entre la ciencia y el arte, en concreto el arte escénico. De su creatividad y de su mente pues ha salido un proyecto, por ejemplo, tan maravilloso, que es uno de los proyectos yo creo más bonitos que ha habido de divulgación en esta ciudad, como fue Espacio 3, que durante todo el año pasado pues jugó, mezcló teatro, ciencia e improvisación. Y os voy a pedir un fortísimo aplauso para ella, por partida doble, porque va a empezar la charla. Porque además, ayer mismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en unos premios de divulgación anual que da, le dieron un premio por una maravilla de cortometraje que se llama Movimiento, Teatro, Sagitario, Estrella y Acción, que además estrenamos aquí en la edición pasada, donde, bueno, pues hace una fusión increíble entre astrofísica, máscaras, teatro, baile, la Alhambra, y es una pasada, lo podéis ver en el canal de YouTube del IAA. Y ahora está embarcada en otro proyecto precioso de marionetas. Así que no para. Pido un fuerte aplauso para Sara por el premio. Sara es italiana, aunque habla perfectamente español, y hace, pues no sé cuánto hará ya de esto, unos cuantos meses, me viene y me dice: acabo de descubrir una cosa maravillosa. Claro, yo pensaba que, siendo extranjera, pues deberíamos haber descubierto la paella. He descubierto los discursos de la Real Academia de la Lengua Española. Pues esa es Sara. Esa es Sara. Un aplauso para Sara Casoli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero decir es que toda la imagen que habéis visto antes mientras estabais esperando han sido simplemente para saciaros de imágenes astronómicas, porque esta charla va a ser todo piqui. Otro rollo de charla, no vais a ver imágenes tan espectaculares como esta. Una charla con mucha ciencia y mucha palabra que empezó con esto. Señor director, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores, la situación es teatral. Lo que se la irá pudiendo decir cada vez más a Creón. El hijo de cuya voz empieza a pensarse el proyecto político de Antígona, se va apartando con cada frase un poco más del padre.
antes de decir nada, recuerda que como hijo y como súbdito, has de amarle, haga lo que haga. Recuerda, si es necesario que hables, que disentir de mí es atentar contra mí y contra la verdad. Lo que acabáis de ver es un trocito de la obra que llevó a escena Blanca Portillo bajo la dirección de Juan Mayorga. Juan Mayorga, que fue lo que escribió el texto teatral sobre el silencio. Silencio, que ha sido el título de su discurso de entrada a la Real Academia Española. El discurso de Mayorga es muy bonito, no solo habla de teatro, habla de silencio y mucha ciencia. Él no solo es dramaturgo, es también matemático. Y en este discurso habla de teatro y también nos explica cómo se comporta el silencio en matemática, en muchos universos, en muchas dimensiones. Esto de Mayorga no ha sido el único discurso que ha sido teatralizado. Antonio Machado acaba de entrar en la RAE con su discurso que nunca fue recitado en la RAE porque murió y lo estaba preparando, y gracias a la voz de José Sancristán. Y Carmen Conte es la protagonista del espectáculo Sillón K. Ella en 1979 entra en la academia rompiendo el techo de cristal. Ella es la primera mujer que entra en la Real Academia Española. Qué bonito, ¿no? Algo tan institucional, encorsetado y oficial que se convierte en una obra de arte o en un texto de divulgación científica. Eso ha sido el primer chispazo. Con Mayorga ha empezado, con Buero Vallejo ha seguido. Él no habla de matemática en su discurso de entrada, habla de Lorca, habla del esperpento y sobre todo hace una imagen, una instantánea de lo que era el teatro en ese momento, el teatro de Peter Brook, el Living Theater, y cuenta un poco toda la historia de ese teatro, hace un pasado, presente, futuro del teatro, hace como una reseña. Yo acababa de conocer ese teatro, así que ha sido un poco una casualidad, una reseña. Ahí lo dejo porque eso nos va a venir bien para después, porque ese tema de la reseña es muy importante. Y ya van dos chispazos. El tercero ha venido por darme cuenta de una costumbre que tengo como divulgadora científica. Yo no sé qué opináis de la Real Academia Española, pero yo le tengo mucho cariño. Llevo 15 años fuera de este país y he consultado muchas veces la RAE, a veces por consultar una palabra, porque yo me equivoco mucho en la palabra. Se puede decir que soy una profesional en equivocarse en la palabra, tanto en pronunciarla, como vais a ver o como ya habéis notado ahora, tanto por el peso que tienen. Me equivoco con la palabra, soy profesional en esto en 3 diferentes idiomas. Así que para mí la RAE siempre es un momento de seguridad. Y la consulto no solo por acertar la palabra, sino también como disparador creativo, para buscar ideas sobre mi charla de divulgación. Y cuando empecé a conocer estos discursos, pues cuando buscaba algo por una charla de divulgación, iba buscando si ese concepto que yo estaba buscando por la charla estaba tratado en estos discursos de entrada. La respuesta es sí, y desde ahí, conociendo mucho discurso de la RAE, empecé a darme cuenta que en la RAE había muchísima ciencia, y desde ahí empezó esta pequeña investigación de divulgación. Así que como Alicia me metí en el maravilloso mundo de los discursos de la RAE e empecé a conocerlos. Para poner un poco en contexto en esta charla, aquí he puesto investigación de divulgación entre 3 comillas porque hice lo que puede. No pretende de ser toda la ciencia que se hacen en la RAE, es simplemente lo que me ha gustado y me ha llamado a la divulgación. Entonces completa en la medida que puedo hacer. Es que al fin y al cabo vengo de otra cultura y muchos conceptos son difíciles para mí. Soy astrónoma de formación, así que perdonadme si cierto contexto no lo sé explicar muy bien, y
voy a ser honesta, intentaré de no tener herencia. Para mí nombre, fecha son nombre, fecha y mucha de vuestra cultura la he descubierto en estos discursos y son muchas fechas y son muchos nombres, así que por eso tengo la chuleta y algunas veces me pondré menos científica y más anecdótica porque algunos discursos me han llamado la atención por ciertas cosas que son anecdóticas y no científicas. Y por último, he intentado hacer una charla entretenida y bella. Sobre lo entretenido he cambiado las cartas de Alicia por las cartulinas que tenéis en la mano. Son letras de un alfabeto y son por un lado son una sugerencia. Si esta charla os ha gustado y algún nombre os ha llamado la atención, pues podéis ir a ver con la letra que os ha tocado quién ha hablado en ese escaño, y son solamente los escaños que voy a hablar hoy. No tenemos toda la letra del alfabeto y si esto no vale, pues que sepáis que tenéis en la mano una pequeña obra de arte, porque este alfabeto ha sido expuesto en el Museo de Arte de Nueva York, en el MoMA, y ha sido creado por una monja, pero esta es otra historia. Así que vamos a ver un poco más la ciencia en palabras. Yo con estos chascarrillos he intentado un poco sembrar alguna idea que vamos a ver a continuación. Entonces, la RAE nace en el año 1713 y desde entonces han entrado muchísimos académicos. Hay más de 300 discursos. Actualmente hay 46 académicos y las plazas, bueno, 45 porque acaba de fallecer Vargas Llosa, y las plazas son vitalicias. Hay solo 8 letras del alfabeto que no estarán presentadas y no lo han estado en el pasado. Son la V, la W, la X, la I y la Z minúscula, y la Ñ, la W y la I mayúscula. Todas las otras letras tienen escaños. Esos archivos de la RAE esos textos son archivos o reseñas de la palabra, del lenguaje, del arte y de la ciencia. Antes he comentado un poco lo de la reseña, ¿no?, que me había llamado la atención con el discurso de Puero Vallejo. Pues en astronomía tenemos muchísimas de esta reseña, la llamamos review por el inglés. Es una publicación muy especial porque es un artículo muy completo sobre un tema muy concreto. Resume todos los desarrollos más importantes del momento, hace la historia y da una perspectiva en el futuro. Entonces se parece un poco al discurso de Puero Vallejo que yo conocí. Para que os hagáis una idea, una reseña en astronomía es, si mañana empezáis a hacer el doctorado, es lo primero que tenéis que leeros. Vuestro supervisor os entrega una review y os pone en el contexto, os sitúa, os dice lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y te ayuda un poco a encauzar cuál puede ser tu investigación. Es algo muy estricto, muy concreto, pero que te da una libertad enorme. Esta ha sido la reseña que me tuve que estudiar yo, se llama Supervientos Galácticos, pues tiene su introducción y todo su índice, y todos los discursos de la RAE tienen ese carácter de reseña, pero también hay una reseña de la reseña. Es decir, Pedro Álvarez de Miranda de la Gándara, que es el actual bibliotecario de la RAE, recogió los discursos de la RAE desde 1848 hasta 2011. Entonces, pues lo comenta un poco en general su discurso y luego empieza a dar un pequeño índice de todos estos discursos que han hecho hasta ahora. Así que yo, desde picar y ir de un concepto al otro, pues me encontré con esa review de la review y me ha venido muy bien para preparar la charla. También un conjunto de datos relacionados es una base de datos. Y en astronomía tenemos muchísimas. Galaxy Zoom, la Sloan Digital Survey y Califa, un archivo, una base de datos que salió aquí de la casa. Lo usamos para encontrar patrones, para ver si una galaxia, por qué las galaxias son rojas y algunas son azules, para entender cómo se forman las estrellas en las galaxias. Y también la colección de los discursos de la RAE es también una base de datos donde podemos encontrar muchos patrones. Podemos ir buscando por tema, por año, el sillón. Podemos ver quién ha estado en este sillón hasta ahora.
por respuesta, como ya veremos, por persona. Hay discurso que se le dedica hay personas que se le dedica un discurso muy concreto y otras que son muy recurrentes, se van de discurso en discurso. El conejo blanco que he seguido es la ciencia y, como os he dicho antes, he encontrado muchísima ciencia. Medicina, ingeniería, geografía, biología, matemática, física, reseñas sobre estos temas, pero también la ciencia en el arte, en la historia, en el lenguaje y también personajes de ciencia. Así que ahora que os estéis un poco más en el jardín que me he metido, empiezo a haceros conocer esa base de datos. Como cualquier base de datos, que sea una agenda telefónica, que también es una base de datos, la tentación que siempre tenemos es ir a los bichos raros, ir a los extremos. La galaxia más lejana, el niño más alto, el jamón más rico. Siempre vamos a buscar lo más o lo menos. Y eso nos viene muy bien, aunque estos extremos, estos bichos raros no son representativos, nos hacen una idea de cómo toda la información que tenemos en esa base de datos, cómo difícil es buscar patrones y de lo que nos podemos encontrar que puede ser curioso o no. Así que lo primero que, para haceros conoceros un poco esta base de datos, voy a presentar algún bicho raro. El primero es Antonio Musso Molina, que dedica su discurso, entra en la academia en 1996 y dedica su discurso por entero a Max Aub. Max Aub es un escritor español de origen francés que nunca entró en la academia, pero tiene todo un discurso a él dedicado y además tiene una especial relación con esa. Él, por su cuenta, decide describir un discurso de ingreso a la Irreal Academia de la Lengua. Lo fechó en 1956, tal como se no hubiera. En este discurso, Aub, a la Irreal Academia, se sienta en el lugar de Ramón Valle Inclán, así que un señor muy potente, y coloca todos los otros sillones de la institución a otro, según sus propios criterios literarios. Letra A mayúscula, Federico García Lorca, que nunca entró en la academia. Así que hay diferentes bichos raros, cuestiones más o menos delicadas que la gente se enfrenta de diferente manera. Por ejemplo, tenemos a Salvador de Madariaga, diplomático y escritor. Él tomó posesión 40 años después de haber sido elegido académico, ya que él fue elegido el 20 de mayo de aquel año negro de 1936, cuando el orden constitucional fue subvertido por la fuerza de la arma. Su incipit de su discurso es muy potente. Tengo la tentación de comenzar ese discurso con decíamos ayer, 40 años después. Sin embargo, alrededor no tenía nada con quien poder decirlo. Solo una persona, Tomás Navarro Tomás. No podía decíamos ayer. Y sin embargo, una persona de este calibre no decide de hacer polémica o dedicar el discurso a su experiencia en el exilio, sino, esto no debería pasar, pues me he saltado una charla, una transparencia, no pasa nada. Él decide dedicar su discurso se llama La belleza de la ciencia, y lo hace lanzando una pregunta, y esa pregunta es: ¿no valdría más decir belleza en la ciencia? Un N y un D, dos letras que lo cambian todo. Él sigue desarrollando el tema diciendo que el problema que la belleza científica nos plantea es si para ser bello el objeto sea armonioso o si basta mirarlo con los ojos del amor. Deja la duda abierta y solo menciona que la naturaleza ofrece bastantes espacios emborronados por la fealdad y es posible que el entomólogo enamorado de su cucaracha la decrete bellas. Y ya desde el ejemplo de esta frase de la cucaracha pasa a hablar de mecánica celeste, geometría y matemática. Y sin
sin hablar mucho más de su discurso, quiero solo compartir con vosotros y vosotras esta frase que a mí me encanta. Observamos lo verdadero, hacemos lo bueno, sufrimos, consumimos, ardemos en lo bello. Que sean cucarachas o que sean galaxia. Este último lo añadí yo, pero bueno, le da el pego. Siempre pensamos que la RAE es una institución seria y rígida. Sin embargo, en su discurso hay también espacio para el humor, la comicidad y el cómics. Todo esto entra por primera vez en la RAE con la creación de Antonio Mingote, el dibujante, escritor y periodista. Fue la médula del Madrid cómico y de la codorniz. El humor absurdo es su sello. Lo encontramos desde la primera palabra de su discurso, son las de Groucho Marx. Yo no puedo entrar en un lugar donde se admite a individuos como yo. Así que hay un poco de todo. El talón de Aquiles de la RAE son las mujeres, muy pocas. Esta edición de la Feria del Libro celebramos a Ana María Matute, académica de la RAE. Ella tomó posesión en 1998. Su sillón es lo de la gentil K mayúscula, clásica y peregrina, distinta, pero sin embargo nuestra. Ella se define como una contadora de historias, no habla de ciencia, habla de imaginación, fantasía y ensueño, lo que es para ella su bosque. Y nos lleva allí, propio como lo hace Alicia, cruzando la cristalina barrera del espejo, lo que era para ella escribir. Yo adoro El País de las Maravillas y la escritora cita varias veces a Alicia en su discurso, así que estoy segura de que le encantaría esta carpa. Y por terminar estos bichos raros, un carrusel de unos títulos llamativos o prometedores. Lo trágico, el burlador y sus estragos y la escatología musulmana en la Divina Comedia. Como podéis ver, hay de todo en la RAE. Así que conociendo estos bichos raros ya nos parece un poco menos raro que aparezca la ciencia en estos discursos. Si os vais a animar a leer alguno, que sepáis que el discurso, además de ser una reseña, tiene un carácter un poco epistolar, en el sentido que hay dos partes principales: el discurso con su incipit, agradecimiento, algún homenaje, luego hay todo el meollo de historia, cultura, arte y ciencia, y luego hay una condensación de otro académico. Típicamente no es la parte más bonita de todo el discurso, pero por ejemplo, en el caso de Mayorga, se crean un paralelismo, un discurso entre ella y Clara Janes, que le responde hablando de Hamlet, hablando de Blaise Pascal, un famoso matemático, y de mucha ciencia en la literatura. Así que ahora, ya que conocéis un poco más el jardín en que me he metido, quiero contaros un poco más de la ciencia que he encontrado, y lo hago como se hace en la RAE, empezando con los agradecimientos. Por supuesto, agradezco la letra M y la letra K, porque son los primeros discursos que he leído, me han abierto un mundo. También agradezco la letra E de Emilio García, que fue la primera vez, que fue el primero con que pude hablar de este tema, y os puedo asegurar que su lenguaje no verbal me ha garantizado que esta podía ser una buena charla. Y otra vez me voy a la M, que junto a mí me invitaron a dar la charla en esta feria del libro. Y ya paso a resumir alguna ciencia de verdad, algún discurso donde se habla más de ciencia. Y es un placer empezar con Margarita Sala, la primera mujer de ciencia que ocupa un sillón de la RAE. Fue solamente en 2003. El azar le hizo que le tocase la letra I, que ella inmediatamente asocia con la investigación, que sin duda ha llenado su vida. Ella es bióloga de formación, pero en su discurso habla de genética. Hace una reseña de la historia del avance de su campo con una bonita metáfora
paralelo símil con el alfabeto. Ella remonta al pasado, contando cuando los arqueólogos descubrieron la piedra de Rosetta, que contiene el mismo alfabeto escrito con letras griegas y egipcia, permitiendo de pasar del uno al otro. Sin embargo, cuando intentamos hacer lo mismo con nuestro patrimonio genético, la cosa se complica mucho. Es decir, a un determinado ácido nucleico, que es una molécula importantísima y esencial por la vida, no corresponde una proteína, no se puede ir a letra. Así que en esta difícil descodificación del código genético, ella va pasando por diferentes experimentos, desde el primero del 1961 de Marshall Nirenberg hasta lo más novedoso, hasta el descubrimiento del ARN o el microARN, que son siglas ya cotidianas después de la pandemia. Además, no solo se limita a codificar, nos hace reflexionar que conociendo cómo se codifica la información, somos capaces de ver también los defectos. Entonces, ella nos explica cómo nuestro cerebro codifica el lenguaje y el sonido y cuenta la historia de ensayo clínico y de pacientes con diferentes enfermedades como la afasia, la alexia y la dislexia. El lenguaje, la dificultad en codificar este lenguaje y de los problemas relacionados al uso de la palabra nos hacen reflexionar cómo la palabra no es algo tan trivial. Se necesita una compleja planificación y coordinación de los movimientos de la boca y de la lengua para poder hablar. Además, se necesita un buen control de la faringe, que por ejemplo otros monos de tamaño gigante no pueden hacer. Así que, y ella, bueno, nos explica todos estos conceptos y también nos dice que como la palabra es un requisito necesario para crear la cultura. Otra persona que habló de esta descodificación de la palabra fue Julio Rey Pastor. Él lo hace en sentido más matemático con su discurso Álgebra del lenguaje en 1954. Es un discurso que se mueve entre la álgebra y la filosofía, que para mí es muy difícil de leer, así que no me entretengo mucho más. Además que más familiar, pero no menos interesante, nos resultan los paisajes. En 1977 ocupa el sillón F de la RAE el geógrafo Manuel de Terán. Su discurso inicia con un repaso de la etimología y de las definiciones de palabras tan comunes como montaña, cordillera, sierra o meseta y nos da la definición científica. Y luego va recorriendo el discurso, bueno, va contando muchas cosas sobre los relieves mayores, como son estos, y nos cuenta algo que yo no conocía, que es el alpinismo científico. Resulta que se empezaron a explorar las montañas desde el punto de vista científico con la invención del barómetro de por Torricelli en 1643. Además, nos cuenta cómo la montaña a lo largo de los tiempos ha sido más temida que amada. Una montaña apoderada por dragones y malos espíritus, en muchos textos literarios, o montañas que son comienzo y fin de todos los paisajes, por el artista John Ruskin. Así que Manuel de Terán nos da una visión de la geografía, de la montaña literaria, artística y científica. Un geógrafo en la RAE, y por qué no un paleontólogo, ¿no? José María Bermúdez Castro Risueño, José María Bermúdez Castro Risueño es biólogo y vicepresidente de la Fundación de Atapuerca. Leyendo su discurso aprendí mucha información sobre las especies diferentes, especies incluso que yo no conocía, el Pampaniscus, el Pantroglodites o las Australopithecus prometheus. No describe esta y muchas más especies, pero lo más interesante para mí ha sido descubrir que es un nicho ecológico. Es un paleontólogo que nos explica que es un nicho ecológico, pues nos lo hace en palabras muy bonitas y nos cuenta cómo esto es un concepto central en la ecología. Depende de muchos factores, algunos relacionados a la vida y otros no. Estos factores tienen toda una relación con una especie. En resumen, él nos dice que
el nicho ecológico es el papel que desempeña una especie en su ecosistema. Un ejemplo es lo de la lombriz. Su hábitat es el suelo y su nicho ecológico es descomponer la tierra mejorando la calidad de la misma. También nos dice que los seres humanos tienen su propio nicho ecológico y de una larga lista de los rastros que los seres humanos pueden tener, el papel que puede tener en el ecosistema terrestre, según el paleontólogo, uno de los factores predominantes es la cultura. Sin embargo, definir cultura, yo me he enterado que es una cosa dificilísima, es como definir la creatividad, definir cómo es la vida fuera de nuestro planeta. Buscar una definición que ponga de acuerdo a todos es casi imposible. Y de hecho, para cultura hay 160 definiciones distintas. Y también nos dice que la cultura es la que creamos en eventos como eso, pero también es la que heredamos y que tenemos en nuestro patrimonio genético gracias a las especies que vinieron antes de la nuestra. Cambiando, otro tipo de historias son las que cuenta Blas Cabrera, que sucedió a Ramón y Cajal. El padre de la neurociencia nunca llegó a ocupar su sillón, no tenemos su discurso porque estaba demasiado entretenido haciendo investigación. Blas Cabrera recurre toda la física, desde las leyes de Newton hasta la mecánica cuántica, pasando por la termodinámica, la química y la radioactividad. Pero a mí me ha tocado el corazón cuando explica que es un cataclisma ocurrido en el cielo. Él dice, en un instante definido ocurre que en los cielos ese interesante fenómeno que se llama una estrella nueva, un astro de escasa o nula visibilidad, pasa bruscamente a estrella brillante, a veces de magnitud superior a los mayores luminares que conocemos en los cielos. Ahora nosotros astrónomos y astrónomas conocemos ese cataclismo simplemente como nova. Y además conocemos, gracias a la investigación de estos años, sabemos que no es debido a un astro, sino son dos, a un sistema binario. Está una enana blanca, que es una estrella mediana en su viejez y un poco moribunda, que se encuentra recibiendo masa de la estrella compañera. El proceso de intercambio crea algún chispazo, alguna reacción de fusión nuclear en la superficie de la enana blanca. Es el caso de T Corona Borealis. Este sistema está compuesto por una enana blanca y una estrella un poco más jovencita, una gigante roja. En este sistema los eventos cataclísmicos no son una vez en la vida, son recurrentes. El último fue en 1946. Este evento ocurre cada 80 años, así que el sistema, uno de los sistemas de que hablaba Blas Cabrera, no tiene expectantes. Nosotros, astrónomos y astrónomas, estamos esperando de ver en estos años, astronómicamente hablando, que explote una nova que es la de T Corona Borealis, y además la podremos ver desde el hemisferio norte. Cambiando de tercio, Pedro García Barreno, doctor en medicina y cirugía. En su discurso se atreve a mezclar dos temas muy peculiares: Calderón de la Barca y la cibercirugía. Lo hace pasando por la cibercirugía. Hay que leerse el discurso para entender qué es. Pero bueno, es otro discurso un poco difícil para mí, pero me ha encantado porque llega a hacer este paralelismo a través de la historia de la anestesia y la historia de la tramoya, llegando hasta la película de Matrix. No sé decirme mucho más de ese discurso, pero a partir de ese discurso me he hecho muy fan de Calderón de la Barca, porque resulta que él no cuenta que Calderón de la Barca utilizaba muchísimo términos científicos en sus obras y además lo personificaba, como hemos visto, el cortometraje que ha sido premiado, hemos hecho básicamente eso. Así que ha sido un discurso difícil, pero bueno, alguna semilla la deja. Y ahora bien, ojo con Asunción Gómez Pérez, la segunda mujer científica en la RAE y muy reciente, en 2023. Ella ha
sobre lo que el mismísimo director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha definido la segunda era de su vida institucional. Él mismo asume tanto el honor como el riesgo de la contestación, ya que el asunto es radicalmente nuevo en la casa. ¿De qué estamos hablando? De inteligencia artificial. Así que tenemos un discurso dedicado a la inteligencia artificial en la Real Academia Española. La profesora empieza revisando cómo se define el diccionario, la unidad léxica inteligencia artificial e inteligencia artificial. Actualmente el diccionario presenta 8 acepciones por la palabra inteligencia y 4 para la palabra artificial. La locución inteligencia artificial se incorpora en 1992 y fue definida como la atribuida a máquinas capaces de hacer operaciones propias de ser inteligentes. La definición se actualiza en 2001 y actualmente se define como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. A partir de ese breves notas, la profesora habla de lo que es la ontología, es decir, reflexiona sobre la mismísima naturaleza de la existencia de la inteligencia artificial. Algo muy necesario, ya que los avances en la IA nos están haciendo preocupar un poco el mundo, un espacio abierto a la utopía o la puerta de entrada a un mundo distópico. Para mí la IA es algo muy agridulce. Quizá por eso me ha llamado la atención en su discurso cuando ella en ese salón tan prestigioso con el retrato de Cervantes detrás recita el comienzo del Quijote y lo hace en diferentes sistemas de numeración, o sea, símbolos de regla que permiten representar datos numéricos. Recita el Quijote, el principio, utilizando el sistema binario que está compuesto de 0, 1, lo hace en decimal, número a base de número de 1 a 10 y el Unicode, que ya es el más común que utilizamos para la visualización de datos astronómicos. Así que me atrevo a decir que las únicas 2 mujeres de ciencia en la RAE, Asunción Gómez Pérez y Margarita Salas, han contado en diferente manera la ciencia en palabra y con diferentes alfabetos, el de la genética y el de la informática. Hay muchísimo más discurso que no he llegado a leer y otro porque no lo abarco, pero algunos quiero mencionarlo porque igual a vosotros despiertan algo. La intervención de Julio Palacio es para quien le gustan las ecuaciones. Está llenísimo de fórmulas, habla de la mecánica, de la geometría del espacio, te explica la relatividad y hace cálculos sobre materia y energía, algo totalmente inesperado en la RAE. Del discurso de José Manuel Sánchez Ron, físico e historiador, se podrían sacar muchísimas frases brillantes, pero me quedo... ¡Uy! Spoiler. Me quedo con una que es sobre la cuestión picante del compuesto C11H24O. Él dice que con Chanel número 5 el perfumista se convierte en científico. Al fin y al cabo el fácino es cuestión de química. Y ya por terminar, dos médicos y dos ingenieros se han metido en la ciencia, en las artes, la literatura, la ciencia como fuente de inspiración poética, la ciencia del lenguaje, la literatura, y lo más que me gusta, que tengo muchas ganas de leerlo, es cómo la ciencia, este discurso de Antonio Gimeno sobre la figura retórica más importante en divulgación científica, que es la metáfora. Así que con eso más o menos ya vamos cerrando. Espero de haberos convencido que muchos discursos de la RAE son maravillosos ejemplos de divulgación científica. Lo tienen todo: un experto, un tema potente, historia, mucha metáfora, y se salen de la ciencia hablando de arte, de arte y literatura. Así que ya llevando eso a un final, todo lo
libro que he hablado de este tema se han preguntado, ¿de verdad hay ciencia en la RAE? ¿Por qué nos extrañamos tanto que haya ciencia en la RAE? Quizá porque nuestro pasado es el pasado de las dos culturas. Nos han hecho creer que hay una barrera infranqueable entre el ámbito de la ciencia y el ámbito de las letras. Entonces, ¿por qué la Real Academia Española necesita un paleontólogo, un geógrafo, un físico, un biólogo? Es que cualquier idioma no se puede olvidar que la primera de su tarea es explicar qué significa la palabra que utilizan. Y también en ciencia no puede haber ni métodos científicos si no hay palabras exactas. Se necesitan nuevos nombres y nueva forma del conocimiento por lo que estamos descubriendo. Así que el idioma es patrimonio de todas las profesiones y tiene que ser visto bajo la pluralidad de todos conocimientos. Pero no solo es esto. Hay un poder simbólico y cultural de asignar una letra a cada miembro de la cultura de la academia. Y en eso, en mi opinión, la RAE tiene una asignatura pendiente. ¿Qué pasa con la astronomía? ¿Acaso el universo es algo pequeño? ¿Es algo viejo? No hay nada más grande y más viejo del universo. El universo es todo. Así porque no un sillón U de universo, una A de astronomía. Actualmente, tanto la U como la A son letras asignadas, pero la X no. ¿Quién la tiene entre vosotros? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ibrahim. Bueno, encantada. ¿Qué te viene a la cabeza con la letra X? X. Dos palitos ahí. La forma en el fondo manifiesta lo que es limpia, fija, de la A a la Z. Bueno, pero la X te surge a la cabeza algo relacionado a la X. La X de universo, sino otra cosa que os pueden ocurrir a la... ¿Qué os suena la letra X? Galaxia, ¿sí, no? Éxtasis, bueno, también. Otro, venga. X, ¿qué os surge? ¿Cómo? Esfera. Cromosoma. No, algo más sencillo. La X de incógnita, eso es. Es que claro, seguimos, la incógnita es la reina de todas las de ciencia. En todo el libro hay una incógnita. Investigamos, buscamos respuesta a una incógnita. Así, ¿por qué no? Quizá la historia de la astronomía tenga interés exclusivamente académico, sin mínima importancia práctica. Sin embargo, por un lado, muchas de las palabras científicas y técnicas que conocemos vienen del inglés. Jet, chorro, feedback, retroalimentación, visibility graph, grafos de visibilidad, o algo tan familiar como big data. O se puede decir la madre del cordero. La madre del cordero de todo es el acrecimiento en toda su variedad. Cuando busqué esta palabra, que me ayudaron Emilio, Sebastianos y Marcos, estuvimos un poco hablando, intercambiando correos sobre cuál podían ser las palabras que nos cuesta más traducir como divulgadores científicos. Y cuando hablé con Emilio me dijo que acrecimiento es algo que dentro de la ciencia que se piensa que es un concepto muy común y muy entendible, pero en realidad no es. En cuanto salimos de la astronomía no se entiende. Y me toca de darle la razón. Es que claro, en Navidad no se acreta, se engorda. Una familia no acrece, crece. Eso no suena bien. Y
la que estamos esperando, T. corona borealis, recibe masa, no acreta sobre la compañera. Así que no solo se trata de la ya muy difícil operación de traducir los términos extranjeros a nuestra lengua, hace falta repensar los contenidos en español. Por el otro lado, vivimos todos bajo el mismo cielo. El universo no deja de fascinar. ¿Y quién mejor de astrónomo y astrónomo para contar sus historias? En mi opinión, la astronomía es la ciencia más antigua. Al fin y al cabo, nuestros ojos fueron los primeros telescopios, los primeros instrumentos astronómicos. Así que yo, como investigadora en astronomía, confieso que sí, me gustaría que la astronomía entrara en la Real Academia Española. Y por qué no con un discurso hecho para una mujer, la tercera mujer científica en la RAE. Y por terminar mi carta de Reyes, ¿por qué no un título tan calderoniano como El Gran Teatro del Universo? Y ya con eso termino. Muchas gracias y preguntas. Vale, ¿alguna preguntilla? Ya es tarde, pero vamos, ¿alguna pregunta para Sara? ¿Alguien rompe el hielo? Yo te quería preguntar una cosa. Bueno, dos de hecho, pero bueno, la primera, ¿para cuándo tú crees que algún día alguna divulgadora o divulgador científico entrará a la Real Academia de la Lengua? Bueno, Sancherrón es... Es historiador, no tiene nada, es historiador. Bueno, me encantaría, sí, se puede, es decir... el idioma, la palabra tiene que reflejar toda la profesión y la divulgación científica es una profesión de todo maravillosa, así que tanto como ahí le faltan diferentes asignatura pendiente, quizá la astronomía y también la divulgación científica, sí. Y ya, no sé si hay alguna. Venga. Si la X no existe, digamos, en la Real Academia de la Lengua, cuando se intente de que se pueda meter el universo, voy a entrar con la letra X. Sí, es una opinión. Hay un proceso un poco difícil para entrar a la academia. Tiene que salir Nervo, necesita carta. Ya me estoy enterando de cómo se hace, ¿eh? Por cierto. Pero sí, más que nada es que no quiero... es decir, alguien tiene que morir para quitarle la plaza. No quiero que sea esa. Entonces me fui a la 8 letras que no están asignadas, porque por ejemplo Madrid Cómico, él entró con la R que no estaba nunca asignaada. Entonces pues hay letras y 8 que están ahí por distribuirse y entre todas pues la X es la que a mí me llama la incógnita y lo que quiero... ¿Y podría entrar? Se puede entrar, hay que hacer mucho papeleo, pero estamos en ello. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues os pido un fortísimo aplauso de corazón para Sara.